buenas tardes a todos y bienvenidos a este ciclo de conferencias que cambió de horario. Es decir, normalmente durante muchos años las conferencias eran a las 11 de la mañana y por la petición de muchos asistentes accedimos a que fueran en las tardes, dado que la gente que puede venir a las 12 del día pues en general o no trabaja o tiene otro momento de esparcimiento. Así que por eso decidimos hacerlo en la tarde y sobre todo por el tema que nos ocupa ahora, que platicando con el maestro José Luis Ibáñez dice es que no fácilmente se encuentra un ciclo sobre la historia del teatro en México. Y esto obviamente también se nos dificultó en encontrar a los ponentes que son de una calidad enorme y sobre todo que han trabajado la literatura y el teatro en la historia de México. Bueno, yo creo que para todos es muy conocido el maestro José Luis Ibáñez. Sin embargo, yo quisiera dar un currículum muy breve. El maestro José Luis Ibáñez nació en Orizaba, Veracruz, vive en la Ciudad de México desde el año 1946. Ingresó en 1950 a la Facultad de Comercio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al abrirse la ciudad universitaria en 1954, se inscribió en la especialidad Arte Dramático de la Facultad de Filosofía y Letras. Pronto debutó allí como director. Ingresó después en el grupo Poesía en Voz Alta como ayudante de Héctor Mendoza. Para ese mismo grupo montó en 1957 y 58 la obra Asesinato en la Catedral. Poco después, 2 obras en un acto de Elena Garro, El Encanto, Tendajón Mixto y Ventura Allende. Enseguida, Las Criadas de Jean Genet. Su actividad en el teatro mexicano no cesa hasta finales del siglo XX. Desde el año de 1999, junto con la doctora Margarita Peña, es coordinador de la Cátedra Extraordinaria Juan Ruiz de Alarcón. En 1995 abrió una exploración escénica de la loa y auto sacramental del Divino Narciso en la Cátedra Extraordinaria Sor Juana Inés de la Cruz, que coordina con la doctora Margot Glantz. Bueno, de 1995 es también su puesta en escena La vida es sueño, producida por la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Nacional. En el año 2000 viajó a Jerusalén invitado por la Cátedra Rosario Castellanos para impartir un curso sobre el teatro de Elena Garro y el de Fernando del Paso. En el 2005 es invitado por la Universidad Miami en Ohio para montar en inglés El gesticulador de Rodolfo Usigli. A lo largo de tantos años sostiene una continua exploración del teatro y de la poesía en español. Textos de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Ruiz de Alarcón, Rodrigo de Cota, Garcilaso de la Vega y Góngora. Algunas de estas exploraciones se transformaron en audio, discos y en descargas culturales. En el 2001 recibió el Premio Universidad en el área de creación artística y difusión de la cultura. Bueno, yo creo que es un brevísimo resumen de lo que has hecho. Nosotros aquí en el Centro de Estudios nos sentimos muy honrados con tu presencia y sobre todo por inaugurar este ciclo que no dudamos será muy exitoso. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a Manuel de darme esta oportunidad de estar aquí y de colaborar en el ciclo que tan brillantemente nos está presentando. Y muchísimas gracias a ustedes que además del honor de su presencia son un gran estímulo para mi persona. Yo no soy historiador, yo soy en realidad un agente de teatro, que es tanto como decir que no tiene consistencia hasta que está en su trabajo, ¿sí? Y lo que quiero ofrecerles a ustedes son testimonios para que eventualmente a quien le motiven para armarlos con responsabilidad de historiadores o de historiógrafos,
Entonces me sienta yo realmente contento de haber aportado algún testimonio que pueda ser útil para algún historiador o algún historiógrafo. O sea que el título de este ciclo, Historia del Teatro en México, no es lo que yo voy a cumplir literalmente en esta tarde, sino que en relación con la historia de México y con el Teatro de México, quiero compartir con ustedes la memoria de algunos testimonios de mi experiencia en escena que se refieran particularmente a el teatro que aquí en Nueva España escribió Sor Juana y que allá en España escribió nuestro compatriota Juan Ruiz de Alarcón, que vivió los últimos 40 años de su vida, digamos, allá en Madrid y en Sevilla. Entonces, esta circunstancia de que un nacido acá pronto quiso irse para allá puede hacer algún sentido en la persona y el interés, el pensamiento de ustedes, cuando vean que en el caso de Sor Juana tenemos el caso de una dramaturga que dijo para sus adentros y que luego lo incluyó en el cuerpo total de su famoso poema de Primero el Sueño, algo que quiero traducir informalmente porque así creo que será más útil para lo que quiero plantear. Sor Juana dice, entre las muchas cosas que nos cuenta de sí mismo en el sueño, que si alguien quiere preguntar por qué cuando sueña con las pirámides de Egipto, ella de alguna manera muy gongorina dice allí, pues si voy a soñar, ¿para qué voy a soñar con lo que tengo aquí enfrente? ¿Sí? Quiero soñar justamente con lo que está fuera de mi alcance cuando estoy despierta, ¿sí? Y entonces sueña con el Faro de Alejandría, sueña con todo lo que jamás va a ver directamente. Y si uno se fija, pues realmente esto es lo que nos hace compartir a los que no tenemos el alcance de Sor Juana, ni vivimos en el tiempo de Sor Juana. Sin embargo, podemos compartir con ella los soñadores que somos. De estos soñadores, Juan Ruiz de Alarcón, a su vez, encontró cómo estructurar una obra alrededor de un personaje que todo el tiempo está soñando despierto. Y entonces lo que le pasa es que como los demás suponen que no están dormidos, que no están soñando, entonces lo consideran un mentiroso. Pero para él lo natural es que esto que estamos viviendo, pues no vale la pena mantenerlo literalmente como está, sino que es mucho mejor transformarlo en una verdad sospechosa. Eso viene su título y de los problemas que en mi testimonio he palpado en esa obra y los que contrastan por el lado de Sor Juana mientras sueña de aquí para allá y Alarcón sueña de allá para acá, entonces puedan encontrar alguna correspondencia en la gentil consideración de ustedes. Voy a tratar pues en la primera parte la verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón y algunos problemas del teatro de Alarcón que me constan, y en la última parte voy a tratar problemas que encontré en el auto sacramental del Divino Narciso y su loa, pero que los palpé en la exploración escénica que hice dentro de esa experiencia que gracias a la libertad que me dio Margot Glantz para tardarme
lo que fuera, me permitió hacer dentro de la Cátedra Extraordinaria Sor Juana Inés de la Cruz esta convocatoria en la que me acompañaron muchos alumnos que lógica, naturalmente fueron perdiendo la paciencia y se fueron yendo, hasta que 5 o 6 años después tuvimos una continuidad de todo el texto publicado en las obras completas de Sor Juana, recopiladas y ordenadas por el padre Méndez Plancarte en la edición famosa del Fondo de Cultura. Por su lado, los accesos a Alarcón y sus obras, que son aproximadamente 20 en total, estos accesos antes de 1950-60, como en el caso de las obras de Sor Juana, no los pudimos leer, ni las pudo haber leído nadie, como hemos podido leerlos desde entonces progresivamente hasta la fecha. Entonces, claro está que quien empieza hoy a estudiar a Sor Juana y a Alarcón para las finalidades que le sean propias a cada individuo, quizá no lo haga con la conciencia que tenemos quienes pudimos interesarnos o apasionarnos y dedicar el resto de nuestra vida, después del primer contacto con estas creaciones, con la conciencia de que apenas después de 1950 es cuando podemos leer tanto de lo que nos hereda el pasado en nuestro presente. Pero lo que voy a tratar en las dos partes, tanto en el caso de Sor Juana, en la última parte, y de Alarcón en la primera, es que lo que no hay es documentos, referencias de las representaciones que de esta obra se hayan hecho, y que cuando las hay, como en el caso particular de La Verdad Sospechosa, en primer lugar, es una obra que si se representa en España hay que sacar la lupa y tener mucha paciencia, porque se va a llevar mucho tiempo el poder decir desde que La Verdad Sospechosa fue escrita por Alarcón, cuántas veces registra la historia que se haya representado hasta la fecha. Lo mismo nos permitiría comprobar sin mucha dificultad aquí en México, y lo podríamos hacer como una pequeña prueba que no los compromete a romper el silencio, pero que sí les pide que se lo respondan sinceramente cada uno de ustedes. ¿Cuántas veces en su vida han visto La Verdad Sospechosa? No es importante para mí preguntarles cuántas veces la han leído. Y a su vez, lo mismo con Sor Juana. ¿Cuántas veces, ahora sí voy a preguntar por la lectura, han leído ustedes la loa y el auto del auto sacramental del Divino Narciso, y que pudieran decirnos qué es un auto sacramental y qué tiene que ver Narciso aquí? Bueno, de algo de eso vamos a tratar, los problemas que escénicamente me he topado con ellos. Y después, poquito antes, más bien de que presente yo mis testimonios del teatro de Sor Juana, les voy a dar en contraste, una especie de bocado inesperado, que también va a ser de una obra de teatro escrita aquí en México, pero más recientemente, pero que se ocupa de nuestro pasado en forma versificada y de la manera en que, con unas pequeñas muestras, les quiero compartir a ustedes. Entonces, vamos a tener pues dos grandes porciones antes de tomar la de Sor Juana
una pequeña muestra de algo inesperado. Y entre las dos partes de la conferencia, entonces, vamos a tener un pequeño intermedio para que puedan ustedes cambiar de ambiente, porque realmente Sor Juana es muy diferente de Alarcón. Y será bueno que se descarguen un poquito de lo que hayan retenido en la primera parte y pasen a la segunda con la menor resistencia posible. Ojalá que así sea y ojalá que podamos compartir los tesoros que de todas maneras son estos textos, tesoros que heredamos por derecho natural, pero con los que normalmente no sabemos qué hacer. Y esto es algo curioso, que tengamos tanto y que escénicamente no sepamos o no queramos hacer algo con la riqueza formidable de estos tesoros. Sin embargo, algo se ha hecho desde las publicaciones de ambas obras completas. Agustín Millares Carlo nos asegura de poder consultar responsablemente a las 20 obras de Ruiz de Alarcón, y los estudios que tanto del caso de Alarcón como del caso de Sor Juana se han hecho posibles gracias a este sostén, esto que nos ha dado tan oportunamente el Fondo de Cultura. Sí, en cuanto al carácter literario de estas obras, no al escénico, no diré que tenemos suficiente, porque tenemos más que suficiente de la riqueza formidable con la cual las investigadoras e investigadores que han llegado hasta nuestro tiempo y han transformado sus trabajos en libros, ensayos, conferencias, etcétera, prodigiosos, nos dan esta abundancia que hace más notable la carencia. Tenemos literatura sobre los dos autores para sentirnos más orgullosos cada día. Sin embargo, en el lado escénico, la ausencia de los dos casos. Sor Juana tiene en número muchas menos obras de teatro que Alarcón. Sor Juana no tiene más que 3 autos sacramentales y una obra suya íntegra. La otra es una obra escrita en colaboración y hay por ahí algunas otras cosas que se están certificando por quienes tienen los recursos para hacerlo. Pero es notablemente escaso el número de obras teatrales que Sor Juana nos dejó. Sin embargo, vamos a tratar de dar algunos ejemplos de cómo tuvo una visión y un talento para el teatro que estamos desperdiciando, creo yo, y que ojalá, no lo digo con afán de reclamación, lo digo simplemente como algo objetivo, hasta la fecha ha habido carencia. En este año se está registrando algo que no puedo pasar por alto en el caso de Alarcón. La primera obra de Alarcón que yo vi en mi vida, a principios de la década de 1950, cuando todavía yo estaba atormentando a mis compañeros contadores con mi torpeza contable, entonces fui a ver con un compañero, era yo disque perito contador en el Banco de México. Entonces fuimos a el teatro que se llamaba Ródano, que estaba dentro del edificio de la Comisión Federal de Electricidad, ahí en Melchor Ocampo, al lado de Melchor Ocampo, lo que era la parte de atrás del Cine Chapultepec, donde está ahora la torre. Entonces ahí había una sala muy bonita en mi recuerdo, yo creo que en el recuerdo de todos los que estuvimos aquí, y además ahí descubrimos mucho de los que nos dedicamos al teatro y que allí palpamos por primera vez. Salvador Novo,
montó la prueba de las promesas y fue la primera vez que yo tuve contacto con una obra de Alarcón en verso. Es curioso que en este mismo momento en que Manuel me invita para que venga yo a compartir estos testimonios con ustedes, resulta que aquí en México la Compañía Nacional de Teatro, que es nueva compañía y que Luis de Tavira está presidiendo y coordinando brillantemente, confió en un director formado en la universidad que se llama Carlos Corona para que nos diera su propia visión de la prueba de las promesas. Y no solamente ha hecho esto Luis, sino que en su administración ha programado que esa producción, como otras de la compañía, empiece en chiquito, en locales chiquitos, y vaya encontrando cómo tener una expansión que en estos momentos acaba de permitirle su presentación en Bellas Artes. Bueno, esto quiere decir que está entrenando la compañía a unos actores que no teníamos, actores que no tenían esta experiencia. Ya tan solo ese hecho ya es algo que realmente gozar, porque no lo teníamos y ya lo tenemos. Y que eso me hace esperar que el mismo título de la obra tome nueva significación para el futuro de nuestra relación mexicana con el teatro de Ruiz de Alarcón. Es la prueba de las promesas. Esperamos entonces que deje de ser prueba lo más pronto posible para que las promesas satisfagan lo que falta, 19 obras más, ¿sí? Bueno, pero yo me voy a ocupar, además de compartir este gusto con ustedes y este optimismo, entonces yo me voy a ocupar hoy específicamente de algunos problemas que he detectado en el formato de La Verdad Sospechosa. La Verdad Sospechosa quiso Alarcón que suceda en Madrid. Y para quienes no tienen muy presente la secuencia, la obra empieza tal y como aparece en la edición de Agustín Millares Carlo. Empieza con la llegada de un estudiante de Salamanca que viene a Madrid, ha viajado de Salamanca a Madrid para instalarse en la casa de su padre, que es un hombre de muy buena posición en la sociedad de Madrid. Es ordinario que aquí en México no nos interese la circunstancia del Madrid de ese momento, como le importó directamente a Alarcón. Madrid no tenía la importancia dentro del imperio que tenían otras ciudades donde los reyes preferían estar, porque Madrid siempre ha sido de alguna manera dura por su clima y por su naturaleza para vivir ahí espontáneamente con gusto. Hubo que hacer las condiciones que distinguen ahora a Madrid para poder tener los goces que pueda ofrecer por sí misma la ciudad de Madrid. Pero de todas maneras está en una parte central de la península. Y este detalle y el hecho histórico de que apenas a principios del siglo XVII haya sido declarada la sede central del imperio, hace que para los espectadores que pudieron ver La Verdad Sospechosa la primera vez allá en Madrid en el siglo XVII, vivan el orgullo de que por primera vez está apareciendo Madrid como es en la actualidad que están viviendo y como centro de todo el imperio. No es hasta el siglo XVIII, con el reinado de Carlos III, cuando Madrid empieza a tomar la fisonomía que la distingue y le da fama y dignidad
hasta la actualidad. Las fuentes, el orden de las calles, etcétera, fue obra de Carlos III, que hizo otras cosas atroces, pero esa es innegablemente un gran beneficio. Pero eso no lo alcanzó Alarcón. En cambio, Alarcón, y es aquí lo que me importa más, llamar la atención urgentemente, es que pronto en la obra, el personaje recién llegado de Salamanca tiene el acompañante de una especie de tutor que le ha puesto su padre, que es suficientemente acomodado, para pagarle a un hombre maduro que se llama Tristán, el que le sirva de guía para la nueva situación social de la ciudad de Madrid y que pueda guiarlo convenientemente ahora que su padre quiere que ya se quede a vivir en Madrid, que encuentre una esposa y que él pueda usar las conexiones que tiene con la corte para poder lograr un buen sitio entre los aristócratas y en la vida administrativa de los palacios y de toda la ocupación central que ahora corresponde a la Villa de Madrid. Y entonces lo primero que tiene que suceder en escena es algo que era insólito hasta ese momento, porque Madrid no tenía el rango para aparecer así y además era muy acostumbrado por los dramaturgos que al defenderse del Tribunal de la Inquisición para que no los llamaran y tuvieran problemas con el tribunal, entonces situaran a sus comedias en épocas muy lejanas y ni siquiera dentro de España. El muy célebre caso de La vida es sueño basta como un botón, ¿sí? De pronto uno lee por primera vez La vida es sueño y sucede en Polonia y dice, a ver qué pasa aquí. Y si uno lee El villano en su rincón, no sucede en España, sucede en las afueras de Madrid, pero todos hablan como si estuvieran en España, ¿no? Entonces hay estas características del teatro barroco que vale la pena tomar en cuenta y que generalmente están desacostumbradas. Pero luego de pronto hay esta intrusión de realidades que por la circunstancia de la colonización, como le dicen, pero que para los españoles y particularmente para Carlos V, él nos honró diciendo, vosotros no sois colonia, vosotros sois reino, reino de la Nueva España. Y eso también se nos olvida. Entonces, de ahí que los dos novohispánicos, Alarcón y Sor Juana, en un momento dado nos llamen la atención de qué estaban haciendo en su condición de novohispánicos al tener este empeño de ocuparse de Madrid para las obras teatrales de las que me estoy ocupando esta tarde. En el caso de La verdad sospechosa, sabemos que hay por lo menos 4 famosas comedias que escribió Alarcón, situadas en Madrid. Una de ellas la hicimos Julissa y yo. Tengo el gusto de decirles que aquí nos está acompañando Julissa. Y Julissa sí tiene la experiencia de haber hecho Alarcón. Estaba muy jovencita, era una de las primeras experiencias de su brillante carrera. Y a mí siempre me da mucho orgullo recordar que tenía que decir un soneto en el momento crítico, cuando tenía que escoger entre 2 galanes. Y cada función de la temporada le aplaudió el público al terminar su soneto. Y estoy seguro que sus oídos todavía lo tienen bien grabado. Entonces a ella no hay que lavarle el cerebro para decirle que si en un momento dado ella pudiera dejar el testimonio para un historiador de las representaciones del teatro novohispánico, ¿qué le pasó a ella durante esa temporada? Porque no lo vamos a tener esto debidamente registrado y entonces todo esto se va a perder, como se han perdido muchas otras cosas. Hay
un libro reciente en donde Ofelia Guilmain alcanzó a contar todo lo que ella vivió, lo que alcanzó a recopilar allí, pero en realidad no tenemos tanta facilidad para revisar y confrontar, como en Inglaterra, esos libros excelentes que cada día hay más y mejores, con los cuales los actores de la segunda parte del siglo XX y de esta parte del XXI han llegado a hacer libros tan ejemplares como el actor Michael Pennington, que desde que era jovencito entró a una compañía, era adolescente casi, entró a hacer por primera vez la obra Hamlet. Y desde entonces hasta hoy, que tiene aproximadamente 70 años, fue registrando en su propio organismo el hacer todos los papeles de la obra Hamlet, que son cientos, y desde el más mudo hasta el más verboso, que ya sabemos quién es. Tanto es así que en un momento dado el autor Shakespeare tuvo la piedad de darle la última línea de toda la obra. Lo demás es silencio. ¡Pum! Ya no puede hablar. Y se tiene que quedar ahí, tirado con muchos otros que se están muriendo. Y lo mismo que Polonio, que se tiene que quedar sin poder ni siquiera respirar. Más de una escena completa, terrible entre la mamá y Hamlet. Todo está muy bien estudiado desde el punto de vista no interior del actor, pero el testimonio de los polonios que en la historia de Hamlet han tenido que hacer ese esfuerzo, ahí ellos te pueden decir cada quien qué ha hecho para poder respirar y que el público no se dé cuenta. Y además para que todas las, demás movimientos, circulaciones de líquidos, gases, etcétera, del interior de nuestro cuerpo, no delaten que el actor está súper vivo ahí y terminen con la ilusión. Todo eso en Inglaterra uno lo encuentra con enorme facilidad, y ahora tenemos esa ventaja de que podemos con un autor, un actor que además sabe escribir maravillosamente, una guía para los que queramos hacer Hamlet, en donde nos va diciendo, cuando lleguen a tal parte, cuídense de esto, cuando lleguen a tal parte, confíense en esto. Y particularmente en los grandes y famosos monólogos nos dice: para mí, ser o no ser, tuvo alguna dificultad, pero no tanta como el cuarto de los monólogos de Hamlet, cuando Hamlet está en la frontera, rumbo a Inglaterra, ya mató a Polonio y tiene que confrontar su presencia con el paso a distancia de un ejército que, como los ejércitos de este momento, en el Golfo Pérsico y las tierras que están amenazadas, entonces va a recuperar algo que tiene el derecho de recuperar y pide permiso de pasar un momento por Dinamarca para llegar a Polonia también. Y entonces esta presencia de Polonia históricamente tiene algo que decirnos a quienes vamos a poner la obra, pero ahí tendríamos la pregunta: a los actores, ¿de cuánto les sirve la conciencia histórica de todo lo que está pasando? Y aquello que les sirve, ¿les ha de llegar por sus propios empeños de investigación, o es más deseable que los directores tengamos ordenados los materiales históricos para que se vayan transformando adecuadamente en el quehacer escénico de todos aquellos que los directores dirigimos para corresponder con el nombre de nuestra ocupación? Dirigir es señalar un camino, y es muy ordinario y muy humano que en el esfuerzo que nos une en una compañía perdamos el rumbo.
Sin embargo, como en el tráfico enloquecedor del periférico, todos los días tenemos grandes impedimentos, resistencias, etcétera, pero la mayoría de nosotros llegábamos a donde íbamos, ¿sí? Eso es el quehacer en escena. No todos los días vamos a llegar de igual manera. Y entonces los testimonios de quienes más frecuentemente han hecho las obras tienen un valor hereditario para los tiempos que siguen y los compañeros que siguen, que no tengo que describir. Bueno, en cambio nosotros no tenemos eso, no porque no haya gente capaz de hacerlo, es porque no hay las representaciones para reunir esos testimonios. Entonces, uno de ellos es el hecho de que en el episodio del primer paseo del protagonista por la ciudad de Madrid, donde ha recién llegado, este personaje de pronto llega a lo que debe haber sido como el Perisur o como el centro más lujoso de Santa Fe, que se llama Las Platerías. Bueno, a mí esto me parece formidable. ¿De dónde llegó la plata? Y qué casualidad que sea Ruiz de Alarcón, que tiene entre sus experiencias particulares, que tiene a su familia en Taxco. Ahora ya sabemos que él no es de Taxco, pero eso no quiere decir que no siga ligado con Taxco, de dónde salía la plata que luego se vendería en Madrid. Eso también tiene muy poco tiempo de hacerse en Madrid. Y además, para llegar a las platerías escénicamente hay que llegar en coche, porque si la señorita que va a conocer no se baja del coche, no hay verdad ni sospechosa, ni barroco, ni informe de Peña Nieto, nada. Bueno, entonces, eso es lo que necesitamos, frecuencia continua, ¿sí?, de representación, que no tiene que suceder todo en Bellas Artes, pero esta circunstancia de que la prueba de las promesas le permite a los actores y los componentes de la compañía dar el testimonio de cómo la ensayaron, en qué espacios en el año 2013 y cómo debutaron, ante qué dimensiones de cuál foro, ante qué capacidad de público. Fíjense ustedes los datos de Hamlet, como siempre, con sus ventajas, que llega un momento que desatan todos nuestros celos, no solamente nuestra admiración. Shakespeare escribió Hamlet para un teatro que por primera vez en la historia tenía 3,000 espectadores y del cual él era socio. O sea, que como un teatro que va a inaugurar ahora Telcel en combinación con Ocesa, entonces Shakespeare tenía esta conciencia administrativa, además de literaria, y sabrá su inspiración y su talento, que no es lo mismo escribir una tragedia en el Londres de 1600 para 200 espectadores que para 3,000. Ahora es al revés. Ahora Hamlet tiene el privilegio de que se puede hacer en chiquito, en mediano, en grande, en el closet de tu casa, en un camión, en donde sea, cabe Hamlet. Y además tiene otra ventaja. No es necesario, como en el Quijote, no es necesario haber leído el Quijote, ni haber leído o visto a Hamlet para saber quién dijo ser o no ser. Hasta los pícaros de Cantinflas saben qué dijo Romeo y Julieta en el balcón, ¿sí? Y entonces eso no se corresponde con las herencias nuestras, no por mala voluntad, no por falta de sensibilidad, es por falta de experiencia, que no es lo mismo, ¿sí? Pero resulta que es una falta de experiencia que ya dura siglos. Entonces sí podemos decir, expresar el deseo, ya es hora de que se pueda no solamente tener más representaciones. Ustedes en este momento le preguntan a la burocracia, con todas sus distinciones de Conaculta y con todo respeto para ella, le preguntan, ¿qué tan pronto tienen ustedes programado Alarcón o Sor Juana? Si es de teatro, niguas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos
esa costumbre, esa tradición. Se trata pues de ver si contribuyen en esta situación indeseable problemas de las obras mismas que pudieran ser invencibles, o simplemente problemas que hemos desconocido porque nunca los hemos tocado. Yo por lo menos no me he quedado con las ganas de meterles mano, y con esa certificación vengo aquí a contarles en este recinto de historiadores y de historiógrafos qué me pasó a mí y qué encontré. Bueno, este problema de las platerías también lo tiene Mudarse por Mejorarse. Nada más que Mudarse por Mejorarse se ocupa de los episodios de un corral en el cual se está representando una obra de teatro de un nuevo dramaturgo al que han ido a sabotear con bolsas de excremento y bombas de pestilentes, etcétera, etcétera. Bueno, ese episodio que está suficientemente bien registrado de todas las cosas que tuvo que padecer Alarcón en España para poder salir adelante, no impidieron que tuviera un gran éxito con el público y que llegara a ser tan conocido, pero no fueron suficientes para que nosotros aquí en México tuviéramos la curiosidad de preguntar, pues, ¿qué está sucediendo en las obras para que esto motive tal violencia de enemistad? Y ahí entonces, a propósito de esto, Alarcón desahoga en la obra Mudarse por Mejorarse mucho de cómo se representaban las obras, cómo se portaba el público. En La Verdad Sospechosa, entonces, las platerías le dan presencia escénica, yo pienso que por primera vez, a esto que viene de nuestro reino de la Nueva España para deleite y beneficio material de los españoles. De esto, ¿qué hemos hecho de esto? Sabemos muchas cosas, pero no sabemos cómo realizar esto en escena. ¿Cómo mete uno una ciudad entera con coches, con vestuario que está descrito en los mismos parlamentos, con todas las excelencias que lo adornan, etcétera? Y eso es apenas en la primera parte. En las partes que siguen vamos a ir al Paseo de Atocha, que no es cualquier cosa. Y una cosa terriblemente difícil de resolver técnicamente es que en el segundo acto el personaje central, que se llama Don García, va a tener lo equivalente a una de esas áreas invencibles de las óperas. Va a tener que inventar un sueño de haberse casado y de haber batallado para poder conquistar a la novia, etcétera, etcétera, mientras está paseando por el Prado a caballo él y a caballo su papá. Bueno, ustedes nada más imagínense. Yo recuerdo que aquí justamente en Chimalestac, de una manera heroica, Álvaro Custodio montó Fuenteovejuna completo, y entonces aquí todos los vecinos contribuyeron para que pudieran los actores entrar y salir de las puertas de sus casas, cosa que en este momento sería absolutamente indeseable. Pero resulta que entraba el rey en un caballo con su propia proporción, y a esos animales no les pasaba nada. Y Juan García Ponce, que estaba junto a mí, de repente me dijo: mira, con el trabajo que le costó a Lope sacar de escena a las ovejas, y mira todas las ovejas que están metiendo ahorita, ¿sí? Pero si una obra se representa con frecuencia en todas sus variedades, es esta Fuenteovejuna. Si pudiéramos tener esas comparaciones, habría muchas cosas que nos beneficiarían a todos. Bueno, en la segunda parte, pues, tenemos el problema técnico invencible. Cuando un animal entra en escena, entra con su propia proporción natural, pero nada en escena tiene su proporción natural.
ni siquiera los actores, porque los actores para eso tienen un vestuario especialmente diseñado para el teatro. Y si algo sabemos la gente de teatro, es que, por ejemplo, una costurera, a la que nunca le vamos a ver la cara, pero sí vamos a ver el traje que cosió y sobre todo el que está manteniendo en la temporada, una costurera de teatro no cose un ojal y como si fuera para la señora de la casa. Un técnico de teatro no va a clavar una mesa con los mismos clavos y de la misma manera que el señor, el carpintero que viene de la esquina a reparar algún mueble de la casa. En el teatro todo se tiene que hacer para que se represente todas las noches. Entonces imagínense los problemas que tienen las obras en las que se ha de derramar la sangre, ¿sí? Cuando se va a derramar la sangre o se va a disparar un arma, todo lo que se está poniendo en escena tiene que hacerse congruente con ese momento o simplemente el público se aísla por instinto cuando uno lo saca de quicio literalmente. Y entonces todo esto no sabemos qué hacer con ello en nuestro teatro clásico, pero particularmente en nuestros dos novohispanos, vuelvo a insistir. Entonces, García tiene el momento, por otra parte, más envidiable para que un actor demuestre ahí que tiene el talento que se requiere para decir de corrido 3 páginas, y ya es bastante mérito que no se equivoque, sino que el público no se aburra, sino que el público lo admire por lo mentiroso que es, ¿sí? Y todo esto está versificado para ayudarlo, pero los actores de hoy en México ven los versos como una amenaza de su seguridad entre las muchas que hay que vencer para llegar al teatro. O sea, sucede algo terrible. Con los siglos se ha perdido la confianza en el lenguaje versificado. Esto es superfluo, no es necesario tener esta desconfianza. Lo que es necesario es confiar en la lengua. Si el actor sale a escena a decir cosas en las que no confía, nadie sale adelante. Tenemos que creernos lo que estamos haciendo, aunque lo estemos haciendo mal. Lo vamos a averiguar al final, pero actor que deja de creer en lo que está haciendo en este momento, hace lo que hizo el famoso, talentosísimo, indiscutible genio de Daniel Lewis cuando hizo Hamlet, para el cual parecía el Hamlet ideal. A la mitad de una representación, perdió toda la confianza, se dio la media vuelta y se salió. Y hasta la fecha no ha vuelto a pisar un escenario de teatro. Eso no quita ninguno de los méritos que lo distinguen, ni ninguno de los éxitos que ha tenido, pero tiene esa marca que le pasa a cualquier actor, el más pequeñito, el más inexperto o al más talentoso, que llega un momento en que pierde la confianza, se queda en blanco, pero si está en una compañía de teatro, los demás lo ayudan. No está solo. Y aquel que además de perder la confianza, se aísla y deja de pertenecer a la compañía para salir él solo adelante, se tiene que salir del escenario, y eso lo hace imperdonable, porque un actor que abandona la escena, pues tiene que pedir un perdón que tiene que venir de él, y yo no sé si se lo den. Pero el hecho es que sí produce un gran desajuste. Entonces, las exigencias de estas obras en cuanto a la cantidad de líneas que tienen que decir los personajes son otro requerimiento del que no tenemos testimonios. Y es hora de irlos reuniendo, por lo menos mientras se ajusta la frecuencia. Bueno, en la última parte de La verdad sospechosa, el otro gran problema es que ahora hay un claustro en escena. Ahora, miran ustedes, si Madrid se ha manifestado en 3 maneras distintas y se quiere ser literal y hacer
todo muy voluminoso, que la piedra sea piedra, que los arcos sean del tamaño real, etcétera, etcétera. ¿Cómo se mueve todo esto? De manera que no se interrumpa la continuidad de la representación. Y esto apenas tenemos pocas décadas en México de tener teatros que ayudan a que estos cambios sean posibles. Y en las obras musicales esto resulta indispensable. No solamente tener la maquinaria, sino tener los escritores que arreglan las escenas y los productores que saben producir estas continuidades milagrosas. Esto lo hacían ellos con sus versos. Y como el público sí confiaba en lo que oía porque no sabía leer, entonces la realidad entre el lenguaje y los oídos del público lo sintonizaba por simple derecho natural. Entonces lo mismo pasa con Shakespeare, el inglés. Si confía el público en el lenguaje, el público va a ver la obra porque va a oír su lenguaje como no se habla en su casa, al revés completamente de la exigencia de hoy, en donde de pronto lo primero que sucede, ¡ay, qué raro hablan! ¿Sí? Y no digan del público, no les quiero contar lo que pasa con los actores, ¿verdad? Que dicen, es la verdad, y dice uno, ¿qué dijiste? Es la verdad. Y es lógico que en este aislamiento a que nos obliga el transporte de la Ciudad de México, y las condiciones y demás, pues propicien que los actores de hoy hablen para sí mismos y que estén súper satisfechos de que retiemble en su centro todas sus cavernas y que se cumpla el famoso, célebre, inspirado verso de San Juan de la Cruz: las cavernas del sentido aquí, ¿sí? Pero no allá. Y entonces esas obras, para que nos aislemos, pues son un desperdicio, creo yo. Bueno, entonces ahora lo que quiero es esto. Lo que sí vamos a hacer es simplemente voy a tratar de dejarles a ustedes esta parte de la conferencia dedicada al Arcón, refiriéndome a algún pasaje de estos ingeniosísimos que hay en La Verdad Sospechosa. Y creo que entonces sería oportuno que yo les lea lo que es el momento más difícil de toda la obra para el actor que tenga que hacer el papel de García, cuando tiene que inventar una cena que supuestamente ha ocurrido la noche anterior en el Prado y que despierta la envidia de un aristócrata que se siente marginado del placer que describe nuestro personaje porque a él no lo invitaron. Claro que no lo invitaron porque no hubo tal cena, pero es muy célebre para quienes han sabido comentar esta escena en los muy maravillosos trabajos que se han presentado de él, que va a decir García, va a ofrecer la realidad de esta escena ahora transformada en literatura, ¿sí? Pero en literatura para que suene con este prodigio de resonancias versificadas, para que resuenen en los oídos de los miles de espectadores a los cuales va dirigido y para que pasen de aquel lado del Atlántico al nuestro, cosa que todavía no ha empezado a suceder. Y dice, pues a la fiesta atended, contaréla, ya que veo que os fatiga ese deseo. Le dice el rival, que se va a sentir marginado, que es un aristócrata que responde al nombre de Don Juan. Haréisnos mucha merced. Y ahí empieza esta gran aria. Dice don García, entre las opacas sombras y opacidades espesas,
que el soto formaba de olmos y la noche de tinieblas, se ocultaba una cuadrada, limpia y olorosa mesa, a lo italiano curiosa, a lo español opulenta. En 1000 figuras prensados, manteles y servilletas, solo envidiaron las almas a las aves y a las fieras. 4 aparadores puestos en cuadra correspondencia, la plata blanca y dorada, vidrios y barros ostentan. Quedó con ramas un olmo en todo el sotillo apenas, que de ellas se edificaron en varias partes 6 tiendas. 4 coros diferentes ocultan las 4 de ellas. Otra, principios y postres. Y las viandas, la sexta. Llegó en su coche, o sea, después de este recorrido, ahora se mueve la cámara de Ruiz de Alarcón y de Don García y dice, ¿qué pasó? Que llegó en su coche mi dueño. Decía dueño en masculino y no mi dueña, porque la dueña era el tratamiento de la dama de compañía, y para no confundir a la señora con la dama de compañía, entonces el señor decía mi dueño, ¿sí? Para hablar de una figura femenina. Entonces, llegó en su coche mi dueño, dando envidia a las estrellas, a los aires, suavidad y alegría a la ribera. Apenas el pie que adoro hizo esmeraldas la hierba, hizo cristal la corriente, las arenas hizo perlas, cuando en copia disparados cohetes, bombas y ruedas, toda la región del fuego bajó en un punto a la tierra. O sea, lo de arriba resultó lo de abajo y lo de abajo lo de arriba. Aún no las sulfúreas luces se acabaron, cuando empiezan las de 24 antorchas a oscurecer las estrellas. Empezó primero el coro de chirimías. Tras ellas, el de las vihuelas de arco sonó en la segunda tienda. Salieron con suavidad las flautas de la tercera y en la cuarta, 4 voces con guitarras y arpas suenan. Entre tanto, se sirvieron 32 platos de cena, sin los principios y postres, que casi otros tantos eran. Las frutas y las bebidas en fuentes y tazas, hechas del cristal que da el invierno y el artificio conserva, de tanta nieve se cubren, que Manzanares sospecha cuando por el soto pasa que camina por la sierra. El olfato no está ocioso cuando el gusto se recrea, que de espíritus suaves, de pomos y cazolejas y distilados sudores, de aromas, flores y hierbas, en el soto de Madrid se vio la región sabea. En un hombre de diamantes, esto es una curiosidad, se usaba que en los grandes banquetes hubiera con diamantes, a veces auténticos, pero casi siempre simulados, unas figuritas con palillos insertados. Y en esos se llamaban estos hombres, les dice estos hombres de diamante, porque ahí hay un palillo, porque las señoras y los señores necesitan con los palillitos limpiarse los dientes para poder seguir platicando con los vecinos. Entonces dice, en un hombre de diamantes, delicadas de oro flechas que mostrasen a mi dueño su crueldad y mi firmeza.
Al sauce, al junco y al mimbre, estaban hechos de esos, quitaron su preeminencia, que han de ser oro las pajas cuando los dientes son perlas. Bueno, en esto juntos en folia los 4 coros comienzan desde conformes distancias a suspender las esferas, tanto que invidioso Apolo apresuró su carrera, amaneció más temprano, porque el principio del día pusiese fin a la fiesta. Ese es el final de esta invención, una de las muchas prodigiosas que podemos encontrar aquí, en medio de una energía desatada por Alarcón que seguimos desperdiciando desde la primera mitad del siglo XVII. Bueno, eso es suficiente para esta parte, y ahora un pequeño intermedio para que aquellos que tienen otras cosas que atender se puedan escapar, y los que quieran regresar, ojalá que sean suficientes para escuchar la segunda parte. Muchas gracias.